Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la Santísima Trinidad, descienda sobre usted y abra su entendimiento, sus ojos espirituales, para que usted pueda entender, comprender la voluntad de Dios en su vida. Este es el mayor premio que un ser humano puede recibir, el entendimiento de la voluntad de Dios para la vida de él. Y hablando de eso, nosotros hemos hablado sobre la religión, la plaga que ha sido la religión. Ella es el motivo de todas las confusiones que existen en la tierra, de las guerras, de todo por causa de la religión. Entonces, a mí me gustaría que usted razone conmigo con respecto a la religión. Yo sé, nosotros sabemos que cuando la persona practica una religión, ella tiene la sensación de confort espiritual y bienestar en el deber cumplido para con Dios, entre paréntesis, entre comillas, ¿no es? La persona va a una determinada religión, una determinada iglesia, y ella habla, ella reza, hace sus oraciones, sus votos, y ella, en aquellos momentos, se siente bien, se siente en paz. Estoy cumpliendo mi deber para con Dios. Solo que la pregunta que se hace es, ¿y después que sale de aquel ambiente religioso, confortable, de placer, pacífico, allá afuera, cómo es la vida de la persona? Es ahí que yo quería que usted entendiese, amiga, amigo, entendiese lo siguiente. La religión es como, es como una persona que se casa, que se entrega para otra persona, con fiestas, con oraciones, con un rezo, con testimonios. Todo muy lindo, muy bueno. Pero en la vida cotidiana, los dos comienzan a vivir juntos y entenderse o se desentienden, que es lo más común. Entonces, aquel casamiento se deshace. ¿Por qué? Porque no hubo sinceridad, no hubo transparencia, no hubo verdad. Porque ellos se querían casar. El objetivo era casarse. Pero luego que se casan, que tienen que convivir juntos, ahí es que se va a ver si aquel casamiento realmente fue bendecido o no. ¿No es así? Pues bien, es así. Es así mismo. La religión es lo mismo. Usted abraza una religión y usted se queda en aquella religión durante un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos. Pero llega un momento que usted no aguanta más el sufrimiento y la religión no ha resuelto el problema. No ha resuelto cuántos años usted ha sido de la iglesia A, B o C, de la religión A, B o C. ¿Y de qué ha resuelto su vida? De nada, muy por el contrario. Entonces, así también es la religión, así también es el casamiento, y así también es una persona que cree en alguien que no conoce, que no vio, que no conoce, que no siente, no toca,
Ella cree, pero no tiene, digamos así, intimidad con esa persona. Muchas personas viven así. Ellas son practicantes de una determinada iglesia, religión, pero ellas no conocen al Dios que ellas dicen creer. Y ahí queda difícil que haya comunión con Él, ¿no es verdad? Es exactamente ese el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando la persona se entrega a Dios, al Señor Jesús, sinceramente se casa con el Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo revela, es una revelación, Él revela para aquella persona quién es Él. Jesús dice para los discípulos, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella deja de ser religiosa para ser una practicante de la fe bíblica, la fe auténtica, la fe que trae resultados, la fe que usted ve el resultado en su cara, en su vida, sea en su casa primeramente, en su relación familiar, en el trabajo, en su vida profesional, en todo. Usted ve el resultado. ¿Por qué? Porque usted conoce, usted sabe en quién ha creído. Como el apóstol Pablo dice, él dice, yo sé en quién he creído. Yo sé, yo conozco en quién he creído. Si usted me da permiso aquí, yo voy a agarrar el agua. Yo me olvidé de traer mi agua. Vuelvo ahora, un instante. Entonces, la religión es así. La religión enseña a la práctica, la práctica de las doctrinas, de los mandamientos. El pastor, el padre, el obispo hace eso, hace aquello. Coloque la mano en la cabeza, coloque la mano en el corazón, y etcétera. Hace eso. La religión tiene sus reglas, sus imposiciones, sus sugerencias, que muchas de las veces ellas estorban en la fe, la pura fe en la palabra de Dios. Fue eso lo que sucedió en la época de Jesús. Vamos a leer aquí un texto muy interesante que vale la pena que usted acompañe conmigo. Agarre su Biblia allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18. Jesús, Jesús, Él habla una parábola y Él dice así, Él enseña. Dos hombres, Lucas 18, capítulo 18, versículo 10. A partir del versículo 10, dos hombres subieron al templo para orar, el templo que Salomón había construido. Yo pienso así, yo creo que fue eso.
Uno de ellos era fariseo. ¿Qué es fariseo? Fariseo era un religioso, era una secta de los judíos, que tenía sus reglas diferentes de los saduceos. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Ya los fariseos ya creían en la resurrección. Ahora, ellos se separaban por las formas de la interpretación de la Biblia. Entonces, el fariseo era un religioso nato, era un religioso de verdad. Y el otro, publicano. ¿Qué es el publicano? Es el enemigo número uno del pueblo de Israel, del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el publicano era un judío que trabajaba y cobraba impuestos para César, que era el emperador de Roma, que dominaba a Galilea, dominaba a Israel. Entonces, el fariseo era religioso, el publicano era un odioso, era una persona odiosa por la población, porque él cobraba impuestos para César. Si la persona no tenía con qué pagar los impuestos, entonces él llevaba a sus hijos, exactamente, para ser esclavos de César. Entonces, el publicano era muy odiado. Entonces, dos tipos de personas. Uno era religioso, el fariseo. El otro era un tremendo pecador. Él trabajaba para César y era impecable, no, él era rígido en su función. Ahí Jesús continúa diciendo, el fariseo, el religioso, estando de pie, oraba con él de esta manera. Oh Dios, gracias te doy porque yo no soy como los demás hombres. Vea el religioso. El religioso ya se separa de las demás personas que no son religiosas. Oh Dios, gracias te doy porque yo no soy como los demás hombres, robadores, injustos, adúlteros, ladrones, adúlteros, y ni aun como este, publicano. Era el religioso orando a Dios. Y él continúa, ayuno 2 veces a la semana y doy los diezmos de todo cuanto tengo. Quiere decir, este fariseo, él era un hombre supuestamente sincero, una persona correcta, obedecía a las leyes, las reglas de su religión, pero Jesús lo comparó al publicano, que era un tremendo pecador. Y dijo Jesús, en cambio, el publicano, estando de lejos, o sea, él ni se ponía muy cerca del altar, de lejos, ni aún quería levantar los ojos, ni quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. O sea, él ni balbuceaba las palabras, pero en el corazón él decía, Señor, ten misericordia de mí. Oh Dios, ten compasión de mí. Este hombre, según Jesús, él descendió justificado para su casa. ¿Qué es justificado? Justificado quiere decir perdonado, sin sus culpas. Él estaba libre
de sus culpas, de sus pecados. Él fue justificado delante de Dios. Y no aquel. Aquel estaba mostrando que era el fariseo, el religioso. O sea, el religioso no fue justificado delante de Dios aún practicando su religión, aún, como él dice aquí, que no era como los demás hombres, robadores, injustos, adúlteros, ni como aquel publicano que era un ladrón, que robaba la base de los impuestos. Además de eso, él ayunaba 2 veces a la semana y daba los diezmos de todo cuanto poseía. O sea, era un hombre legalista. Él estaba encuadrado perfectamente dentro de la religión judaica. Quiere decir, él se creía justo. Él se creía superior a las demás personas que no eran como él. Al final de cuentas, él no robaba, no era injusto, no era adúltero, pagaba el diezmo como daba los diezmos con fidelidad, ayunaba, era religioso. Pero Jesús dice así: les digo que el publicano descendió del templo, justificado, o sea, perdonado. Dios oyó la oración de él, Dios lo perdonó y él salió del templo en paz. ¿Por qué? Porque Dios lo había perdonado. Cuando uno es perdonado, cuando uno no tiene culpa, cuando nuestra conciencia no duele más, no duele, nosotros estamos libres. Libres, entonces tenemos paz dentro nuestro. Pero aquel fariseo, Jesús, dice, no fue justificado, no fue perdonado, aún practicando su religión, con decencia, con rigor. Jesús dice, cualquiera que a sí mismo se exalta, será humillado, y cualquiera que se humilla, será exaltado. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, esta es la religión. Esta es, digamos, la cara de la religión, porque ese fariseo era rígido en su religiosidad, pero él no fue justificado delante de Dios. El otro, que era un pecador, que era lo que era, odioso delante de la población, él fue perdonado. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que evaluar para nosotros mismos. Usted tiene que evaluarse, evaluar su fe, evaluar su vida, poner en la balanza: yo hago esto, oh mi Dios. Enséñeme, oriénteme, inspírame para darme la dirección. ¿Qué quieres que yo haga? No me dejes caer en tentación, no me conduzcas a la tentación, líbrame del mal. O sea, nosotros estamos siempre continuamente orando, pidiéndole a Dios misericordia para que no vengamos a caer en tentación. Porque todos, literalmente todos, están sujetos a la tentación. Pero aquellos que tienen una fe práctica, oran, claman, piden: oh Señor, ten misericordia de mí, guárdame, líbrame, no
me lleves, no me conduzcas ni siquiera a la tentación, como fue el caso de Jesús. Jesús fue conducido al desierto para ser tentado. Jesús fue conducido por el propio Espíritu Santo para ser tentado, probado. Entonces, es una oración que Jesús nos enseña a hacer. Amiga, amigo, vea cómo es fuerte esta conciencia de fe. Una cosa es usted practicar su religión. Otra cosa es usted practicar la palabra de Dios. Usted obedecer la palabra de Dios. Es completamente diferente. Dos personas van a la iglesia, hacen esto, hacen aquello, son fieles, diezmistas, ofrendantes, etc. Pero ellas se dicen a ellas mismas, bueno, yo ya fui a la iglesia, ya di mis diezmos, mis ofrendas, ya hice mis oraciones. Ahora estoy libre. ¿Libre para qué? Yo estoy libre para dar una salida, por ahí. Esa es la realidad. Y ahí es que la cosa se pone brava. La verdad es que el religioso, en cuanto él fuese y fuera religioso, él no va a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no quiere que nosotros seamos esclavos de la religión. Él quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Solo eso. Obedecer a la palabra de Dios no significa necesariamente que usted va a obedecer a la religión. No, porque cada religión tiene sus reglas, sus obligaciones, ¿no es verdad? Pero la palabra de Dios es una sola. Discúlpeme, yo me estoy riendo así, es porque me da un gozo en el alma. La palabra de Dios es una sola. Es como Dios. Dios es palabra. O usted obedece o usted no obedece. Que fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Dios hizo todo muy bien, todo perfecto. Después que Él hizo el jardín, lo colocó a Adán y Eva perfectos. No tenían nada de errado en ellos. Ellos encajaban con perfección. Frutas, todo lo que quería comer estaba allí en el jardín, menos el fruto del conocimiento del bien y del mal. Cuando la persona tiene la curiosidad de conocer al mal, listo, ahí ella obligatoriamente tiene que elegir. Si ella no tiene el conocimiento del mal, ella sigue el mal. Tranquilamente, va en paz consigo y con Dios sobre todas las cosas. Pero la verdad es, la religión lleva a las personas a obedecer reglas, obedecer mandamientos de hombres, como hablamos ayer, que Jesús habló. Jesús es quien habló, mandamientos de los hombres, no de Dios. Entonces las personas, infelizmente, se engañan con su religiosidad. Ellas se engañan, pero en la hora de la prueba o de las pruebas, en la hora de pasar por los desiertos, el pueblo se derrite porque la religión no sustenta, no da apoyo. La religión no resuelve. Ninguna religión resuelve, pero la obediencia a la palabra de Dios resuelve. Usted ve, por ejemplo, a título de ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba esclavizado, allí en Egipto, era religioso. Muchos no creían en Dios, porque
¿cómo puede que Dios exista y yo estoy aquí esclavo? ¿Dónde está la tierra prometida? No, no creo en eso. Esto sucede con las personas que están mal, con la religión, pero cuando una persona tiene un encuentro con Dios, que es el caso cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella sabe en quién ha creído, ella sabe buscar la respuesta, porque esto sucedió conmigo. En las veces que yo me sentí, digamos así, en el fondo del pozo, yo tuve que recurrir al Dios que creía, a aquel que prometía en su palabra, que promete en su palabra librarnos. Entonces yo busqué ese libramiento. Entonces, si estoy aquí hoy es porque yo conocí, yo tuve un encuentro, tuve un contacto, tuve un encuentro con mi Señor. Yo conozco a Jesús. Él me conoce. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Él vino a ser morada en mí y es lo que quiere hacer Él en usted. ¿Es esto lo que Dios quiere? Todo lo que Él quiere de usted es su corazón, es su vida, es su alma, para que Él pueda dirigirla, conducirla de acuerdo con la voluntad de Él. Y en el momento que venga la tribulación, en el momento de la dificultad, usted sabe, usted va a saber en quién usted va a apoyar su vida, dónde usted va a buscar solución. Usted no va a contar con su religión porque no resuelve el problema. Ninguna religión resuelve el problema de nadie. Pero cuando la persona tiene el Espíritu de Dios, ella conoce a Dios y sabe a quién recurrir en la hora de la tribulación. ¿Entendió mi amiga, mi amigo? Entonces, muchas personas, infelizmente, ellas tratan a Dios como si fueran el Señor de la religión. No, Él es el Señor de la vida y Él quiere dar vida. Él quiere hacer con que usted sea un testigo de Él aquí en la tierra. Él es espíritu. Él precisa de un vaso, de un cuerpo, para que Él pueda vivir y manifestar su grandeza, su bondad, su misericordia, su compasión por toda la tierra. Y cuando Él viene sobre alguien, este alguien pasa a santificar el nombre de Él en su conducta, sea en su casa, con relación a su marido, a su esposa, a sus padres, sea en el trabajo, honesta, correcto, sea en la calle, donde sea que esta persona vaya, ella va a exhalar el perfume de Jesús en su carácter, en su conducta. Ella es verdadera. Ella es verdadera. Y esto es lo que Dios quiere. Esta es la religión que Dios quiere. Él dentro de usted, para que usted pueda saber la voluntad de Él y ejecutarla. Que Dios los bendiga a ustedes. Que el Espíritu Santo venga a iluminar su entendimiento para que usted pueda entenderlo y disfrutar de su presencia. Que Dios los bendiga hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.